Bueno, en esta clase vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. En el año 1845, Gustav Kirchhoff estableció dos leyes, la ley de mallas y la ley de nodos. Bueno, la ley de mallas en algunos textos es conocido como la ley de espiras o la ley de voltajes. Y la ley de nodos, también conocido como la ley de las uniones o ley de corrientes. Estas leyes están basadas en la conservación de la carga y la energía, cuyo principal objetivo es la resolución de circuitos eléctricos. Esto quiere decir, conocida la red, encontrar la corriente en todo el circuito. ¿Qué quiere decir? Si nosotros conocemos los elementos que contiene esta red, nosotros vamos a poder determinar la corriente que pasa a través de todo el circuito. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar la primera ley o ley de mallas, espiras o voltajes, ¿sí? ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Nos dice, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla deben ser igual a cero. O sea, las sumatorias de las diferencias de potencial en una malla debe ser igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tomar un ejemplo para entender mejor esta ley. Acá tenemos un circuito que tiene dos fuentes de voltaje, FEM1 y FEM2, y está constituida por tres resistencias conectadas de esta manera. Entonces, lo primero que nosotros debemos establecer en esta ley de mallas es la dirección de la corriente, ¿sí? La dirección de la corriente que en todas las mallas va a ser igual. Esa es la condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo la condición de el convenio de la dirección de la intensidad de corriente que hemos visto hace dos clases, entonces decimos que primero si tenemos dos fuentes o más fuentes, elegimos la que tenga mayor voltaje, ¿no? En este caso digamos que la FEM1 es mayor que FEM2. Entonces yo voy a elegir esta y la dirección de la corriente es la con la que sale de la fuente. Entonces va a ser esta la dirección y va a transcurrir en toda la malla por este lado, ¿no? Entonces, si tenemos un punto y llegamos mediante los cablecitos hasta el mismo punto, a todo esto se llama una malla, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo puedo elegir esta malla, luego puedo tener otra malla o también puedo simplemente trabajar con toda esta malla. Eso dependiendo de los datos que tengamos y lo que queramos hallar, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta que, bueno, tenemos dos FEMs, este es mayor y la intensidad de corriente sale por acá y recorre esto. Entonces, si he establecido la dirección de una sola la malla, entonces si tengo dos o tres o cuatro más mallas, todas van a tener la misma dirección. Esto para usar la suma algebraica y que no haya problemas de signos. Bien, una vez que hemos establecido la dirección de la intensidad de corriente de las mallas, entonces, ¿qué hacemos? Establecemos la polaridad de cada uno de los elementos. Obviamente que las fuentes ya tienen su polaridad definida, ¿no? Entonces acá vamos recorriendo, voy a hacer un pequeño zoom tal vez a la pantalla, acá para que vean, y voy a, ahí, un poquito más, ahí está, para entender mejor. Entonces acá tengo el signo positivo y vamos a poner por donde ingresa va a ser positivo y por donde sale negativo. De esta manera igual, esta resistencia que la vamos a llamar resistencia 2, la intensidad de corriente entra por acá, positivo y sale por acá, ¿no? Y luego llega acá. Lo mismo va a pasar con este lado de la malla. Entonces si yo he elegido esta dirección, que es la misma que esta otra, entonces digo por acá entra, sale. Por acá entra, sería positivo y sale. Por acá entra positivo y sale. Entonces, el primer paso es establecer la dirección de la intensidad de corriente por cada malla. El segundo paso es establecer la polaridad de cada elemento que contienen estas mallas. ¿De acuerdo? De acuerdo a la dirección que hemos establecido. Bien, una vez que tenemos todo esto, decimos, vamos a analizar para la primera malla. La primera malla la voy a analizar de acá hasta acá, o sea, voy a elegir esta malla, ¿sí? Me dice que, según la primera ley de mallas, que la sumatoria de las diferencias de potencial tiene que ser igual a cero en toda una malla. Entonces, acá analizo.
Si parto de este punto, digo, bueno, entonces por donde sale va a llevar el signo más la FEM1 menos la diferencia de potencial que existe en esta resistencia. Pero sabemos que por la ley de Ohm, la diferencia de potencial es la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces sería R1 por I1 y el signo sería menos, ¿sí? Ahora, viene acá y tenemos un signo menos la resistencia 2 por la intensidad de corriente 1. Pero nos fijamos que por este elemento no solamente pasa esta corriente de esta malla, sino también atraviesa esta otra. Entonces, pues analizamos sobre esta resistencia entra I1, pero también I2. I2 con el signo, a ver, un ratito, viene acá. Esto sería menos, ¿verdad? Y vamos a tomar la misma dirección, que entonces sería más R2 por I2, que sería más la diferencia de potencial de R2, tomando esta dirección de esta malla, ¿no? Es igual a 0. Bien, de la misma manera nosotros vamos a trabajar con la malla 2. Pero ahora tenemos que tener cuidado, perdón, voy a un poquito reducir acá para que se vea, que nota, si la corriente saliera negativa en todo este proceso, ya dependiendo de los datos que tengamos, significa que la dirección de la corriente era la opuesta a la elegida. Una vez que hemos establecido, si digamos I1 me sale menos 4 miliamperios, entonces el menos significa que la dirección que hemos elegido era inversa, nada más, no hay problema, ¿ya? Entonces, eso simplemente para tener claro al momento de operar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si es que se ha entendido, es el siguiente ejercicio. Vamos a determinar el valor de la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2 del circuito anterior de este, ¿sí? Sabiendo que aquí ya tenemos valores. La FEM1 va a ser 12 voltios, la FEM2 9 voltios, R1 2 ohmios, R2 4 ohmios y R3 2 ohmios. Y se tiene que cumplir la ley de mallas, que la sumatoria de las diferencias de potencial en cada malla es igual a 0. Vamos a tener dos ecuaciones, vamos a tener dos incógnitas porque luego tenemos los datos y obtenemos el valor. Bien, nos vamos a la segunda ley, que es la ley de nodos. Para esto es muy importante primero establecer lo que nos dice la segunda ley. En cualquier nodo, la suma de todas las corrientes que salen o entran, esto lo definimos, lo elegimos nosotros, deben sumar 0. Entonces, acá nos está hablando de nodo. ¿Qué es un nodo? Nodo es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de una componente eléctrica. Entonces, por ejemplo, imagínense que acá tenemos un elemento cualquiera, pues una resistencia, una fuente, lo que sea, ¿sí? Acá tenemos tres elementos y que se están conectando de esta manera. Fíjense, este se une con este, pero este a la vez se une con los dos. Entonces, a este punto de intersección, de conexión, se llama nodo, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos elegir cualquiera de estos dos casos. Cuando la corriente está saliendo del nodo hacia los tres elementos o cuando está entrando. ¿Ya? Algunos en otros libros ponen la intensidad de corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿no? Entonces, si ponemos acá I1 es igual a I2 más I3, nos vamos a la misma ecuación que si todos salieran. I1 más I2 más I3 es igual a 0. Entonces, para que se cumpla, tal cual nos dice la ley de nodos, nosotros vamos a tomar estos casos. Entonces vamos a elegir este caso en realidad, todos los que salen, ¿ya? Tenemos otra vez el circuito establecido para el ejemplo de la ley de mallas, ¿sí? Tenemos el mismo circuito. Ahora, nos dice, según la ley de nodos, nos dice la sumatoria de las intensidades de corriente es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que I1 más I2 más I3 es igual a 0. ¿De dónde viene I1, I2 y 3? Precisamente de... a partir del nodo se establecen tres corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, acá yo tengo, en este circuito yo puedo elegir este nodo, ¿sí?
y aquí también existe otro nodo. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Fíjense, un nodo es el que por donde va a atravesar la intensidad de corriente y el otro le vamos a llamar punto de tierra, ¿ya? Entonces acá fíjense, cuando existe el punto, la conexión a tierra, cuando la polaridad de ambos es negativo, o sea, cuando existen voltajes negativos hacia este punto, entonces acá tenemos una conexión a tierra. Por tanto, este otro se va a llamar, va a ser el nodo de nuestro circuito. Entonces acá le voy a llamar el punto A y este punto A tiene un potencial que le voy a llamar potencial en A. ¿Sí? Tenemos el mismo circuito, tenemos los mismos elementos y decimos, ahora simplemente trabajamos con la ley de nodos. Nos dice, sumatoria de las intensidades de corriente es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, yo en este punto voy a elegir cualquiera de estos dos casos. Yo voy a elegir este. ¿Sí? Todos que están saliendo del nodo. Entonces, todas las intensidades de corriente están saliendo del nodo. I1, I2 e I3. Bueno, debería llamarle I1. Esto es indistinto. No le puedo llamar I1, I2, I3, pero aquí ya lo escribí. Entonces, sumatoria de potencial es igual, la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Esta es la ley de Ohm, ¿no? Y de acá decimos la intensidad de corriente, pues es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, si yo quiero cumplir la ley de nodos, digo I1 más I2 más I3, I1 más I2 más I3 es igual a 0, debería cumplir. ¿Qué es I1? Entonces, I1 es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, yo voy de acá, siempre del punto, parto del nodo, hasta tierra. Y me fijo qué potenciales hay. Tengo el potencial en A, ¿sí? Y acá voy siguiendo la dirección de esta corriente y digo menos la FEM1 y ya no hay más fuentes, ¿no? No hay otras caídas de potencial sobre las resistencias que están implícitas de este punto hasta tierra. Entonces solamente R1. Esa va a ser la intensidad de corriente 1, ¿sí? De esa rama. Entonces, fíjense, si yo hubiera tenido acá otra resistencia y acá otra, entonces sería potencial en A menos la FEM1 sobre R1 más R2 más R3, todas las resistencias que están, ¿ya? Pero en este caso solamente está R1. Ahora, para I2, que sería esta, ¿sí? Entonces tenemos otra vez el potencial en A hasta llegar a tierra, ¿no? Sigo la dirección, menos la FEM2, y no hay más fuentes hasta llegar a 0, hasta llegar a la conexión a tierra, dividido entre las resistencias que hay de este punto hasta tierra. Entonces sería R3. Simplemente, ahí está. Más la intensidad de corriente 3 que le llamaba acá. Entonces, de acá hasta tierra sería potencial en A y no hay nada más, no hay fuente, dividido entre la resistencia que existe de acá a acá, que sería R2, es igual a 0. Entonces, de acá ya tengo la ecuación, puedo despejar I1 y tengo I1